se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos la cesera. 12:43 minutos, ya estamos presentando al analista político Aurelio Argañarás con su columna de los sábados, Para y vos que pensás, para Radio Tortuga 92.9, que hoy ha titulado Un año con Milei y lo peor de la casta. Bienvenido, Aurelio, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Pero bien, muy bien. Bueno, hoy estamos despidiendo el año en el programa. Así es, el último programa del año. Claro. Sí. Bueno, me pareció que correspondía cerrar el año con una especie de balance de este año tan amargo, tan, digamos, carente de pudor en el sistema gobernante. Lo primero que yo diría es que todo lo que hemos visto en este año muestra el carácter profundamente demagógico, mentiroso, que tenía de parte de Milei la denuncia de la casta. Claro, fue, digamos, cuando él se presenta como candidato. Creo que ya no quedan dudas acerca de sus negocios y sus acuerdos con la casta. Haría falta ser muy parcial, muy fanático en el juicio para no advertir todo lo que ha hecho en el año transcurrido Milei para contar con la casta. Ha hecho desde cosas lícitas hasta cosas ilícitas, como sería el caso de Cuéllar, como sería el caso de la senadora Lucila Crecel, que votó la ley Bases a cambio de una promesa de designación como embajadora argentina en la UNESCO. En la UNESCO, sí. Ha habido distintas formas, ¿no?, de convencer. A veces con lugares estratégicos como el que acabas de mencionar, y parece ahora se está investigando que también ha habido otras maneras, ¿no? Te digo la verdad que a mí me sorprendió la palabra convencer. Sí. Porque, digamos, para mí la palabra convencer tiene que ver con la palabra argumentación. Claro, y no con mostrarle a alguien la pila de billetes. La pila. Una cajita llena de billetes los bolsos norteamericanos que terminan siendo bolsos de Cuéllar. Claro. Entonces, para mí convencer, a lo mejor porque soy muy ingenuo, pero para mí convencer tiene que ver con el uso de argumentación. Claro, sí. Pero sí, en realidad podría decirse que ha convencido, quizá por la razón sencilla de que hay mucha gente a la cual el poder la convence. Claro. Un caso, sabemos que las tres figuras más importantes del gobierno actual, si lo aceptamos a Milei y a Karina, son Bullrich, la ministra de Seguridad, Guillermo Francos, y Caputo. Guillermo Francos. Caputo, ¿te referís a Luis Caputo, a Luis Toto, a Toto ministro de Economía, no a Santiago. A Santiago, Santiago creo que es tío de Toto. Una linda familia tiene esta gente, ¿no? Bueno, hicieron en su momento donaciones a la sociedad de los que intentaron asesinar a la Cristina Kirchner. Eso también es una de las cositas que le debemos a la familia Caputo. Ahora, Francos es realmente el paradigma del personaje que siempre es oficialista. Siempre, ¿no? Si uno recorre la trayectoria de Guillermo Francos con el simple recurso de consultar en Wikipedia,
se encuentra con el hecho de que en el año 1973, tenía 23 años, pero a diferencia de la inmensa mayoría de la juventud de aquellos años que soñaba con el socialismo, que soñaba con la revolución, que ponía el cuero, digamos, ¿no? Para enfrentar a la dictadura militar oligárquica de Onganía, Livingston y Lanusse, Guillermo Franco, a los 23 años, estaba entre las huestes de Francisco Manrique. Mira vos, de Paco Manrique. Claro, un candidato oficialista. O sea, ya de jovencitos le gustaban los oficialismos. Claro. En el 83, bueno, la verdad que seguía siendo fiel a Manrique. Manrique murió por esos años y logró ser concejal en la ciudad de Buenos Aires, por el partido republicano, por el partido federal, de Francisco Manrique. Pero esos amores le duraron poco porque en el 89 apareció apoyando la candidatura de Angelos y siendo elegido por el frente que llevaba Angelos como candidato a presidente, nuevamente concejal por la ciudad de Buenos Aires. Pero ya en el 95 lo vemos como menemista. Ah, cambió, claro. No, él no cambió, él siguió siendo oficialista. No, claro. Lo que cambiaron fueron los gobiernos. Claro, cambió claro. De partido. Claro. Exactamente, cambió de partido, pero para seguir siendo oficialista. Su condición oficialista. Claro. En el 96 aparece como parte de la Acción Republicana de Domingo Cavallo. Ajá. Y es diputado nacional por ese partido en el 97. Había sido en los años del 95 menemista primero, pero dentro de la formación de Cavallo. Claro. En el 2003 aparece con López Murphy, que aspiraba a ser candidato a presidente. Él estaba a favor de una alianza entre Macri y López Murphy. Ajá. Pero en el 2007 nuevamente con un reacomodo, en su alineamiento, aparece como integrante del Partido Justicialista y presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, designado por Scioli, donde está desde el 2007 al 2011. Y allí no terminó su historia de oficialismo peronista, porque después fue designado por Alberto Fernández, ya en estos años, en el 2019, como representante de la Argentina en el Banco Interamericano de Desarrollo. Y de allí pasa salta ministro de Milei. Claro, y Milei decía que no quería la casta, que venía a combatirla. Claro, Guillermo Franco es el paradigma de la casta, porque lo vemos desde jovencito, dedicado a las actividades políticas especulativas, diría yo. Claro. Porque, si tuviera una trayectoria unívoca en todos estos años, son más de 50 años, uno podría decir, bueno, es un hombre de convicciones, pero no es un hombre de convicciones, para nada, es un hombre de la casta, es decir, y no tiene ningún empacho en saltar de una formación política a otra, siempre y cuando eso le permita seguir siendo parte del funcionariado. Claro. Bueno, la señora Bullrich es un poco más conocida. Yo creo que merece hoy por hoy, después de las declaraciones que le hemos visto hacer en estos días, el título de montonera de Disneylandia. Claro, porque realmente, además de haber dado increíbles volteretas por las cuales pasó de ser, en el caso de ella, montonera en su juventud, a ser ministra de la Rúa, funcionaria de
también haber sido menemista. Claro, sí. La Patricia Bullrich, que es Bullrich, escuchá, María Inés. Sí, a ver. Bullrich Luro Pueyrredón. Claro, claro. Desciende directamente de Juan Martín de Pueyrredón. Juan Martín de Pueyrredón. El primer presidente del directorio en el siglo XIX. Como se les llama las familias patricias. La familia Patricia, claro. Por todos lados. Por Bullrich, por Luro, por Pueyrredón, por todos lados. Pero, digamos, fue una especie de oveja negra en su juventud, pero se ha reivindicado ampliamente, en alguna medida, porque en realidad las familias tradicionales eran amantes de París. Esto de Disneylandia más bien es de los recién llegados, de los nuevos ricos. Las declaraciones de ella esta semana han sido muy graciosas, porque dice que no puede cumplir con la función, con el pedido de Milei de vacacionar en un lugar menos esplendoroso, porque se lo ha prometido a sus nietos, y sus nietos vienen haciendo ahorros para poder viajar a Disneylandia. Mirá vos, ¿cómo ahorrar sus nietos? Y sí, son nietos con capacidad de ahorro, los que ella tiene. Ni los trabajadores pueden ahorrar ahora. Deben trabajar desde los 4 o 5 años en adelante para ahorrar. Bueno, además toda una serie de personajes estelares del gobierno tienen antecedentes más o menos parecidos. Cristian Ritondo, que está ahora envuelto en el escándalo de haber comprado 3 propiedades por $2 millones en Miami sin declararlas al fisco, reúne la condición de ser al mismo tiempo que un evasor fiscal, o sea, un delincuente, de ser el autor del proyecto de Ficha Limpia. Él es el que presentó el proyecto de Ficha Limpia en la Cámara de Diputados. Bueno, creo que un delincuente sea al mismo tiempo el autor de Ficha Limpia ya es una presentación. Ahí tenemos en claro. Ya faltan solamente tomarle las huellas digitales. Pero además Ritondo también tiene una trayectoria bastante sinuosa, parecida a la de Franco, porque fue subsecretario del Interior del gobierno de Eduardo Duhalde. Mira. En esa época era justicialista. Sí. En esa época estamos. También cambia de camiseta como el jugador de fútbol, digamos, al que pone en la pila de dólares, digamos, ahí aparece Cristian Ritondo. Bueno, Cuadra, creo que no necesita presentación. La prensa ha hablado ampliamente de él en estos días. Defendido, vamos a decir, Aurelio, defendido por este gobierno. Defendido por este gobierno. Por lo menos este gobierno ha intentado que no se lo destituya. Bueno, también un delincuente que forma parte obviamente de la casta, porque también tiene un currículum, un frondoso currículum de funcionario público. Otro miembro de la casta de Milei es la senadora Lucila Crexel, que comprada, porque proviene del partido provincial neuquino, pero vendió su voto a favor de la ley base por la promesa de una embajada en la UNESCO, en un negocio que fue público y notorio, no fue un trascendido. Nadie desmintió que existiera ese. Y estuvieron negociando hasta el último momento. Exactamente. Bueno, después lo tenemos también como parte del riñón de la casta a Andrés Vázquez, que reúne en su persona la condición de evasor impositivo, también denunciado por tener cuentas en Curazao en el 2011, una denuncia penal, porque se trataba también de una evasión impositiva, pero en el 2022, 11 años después, fue sobreseído.
¿Sabes por quién, Marínez? ¿Por quién? Por el juez Ariel Lijo. El que quieren que sea ahora forme parte de la Corte Suprema. A ser parte de la Corte Suprema y amigo de Macri, sí. y bueno. Y que quieren nombrar por decreto, inclusive. Claro, sí. Y riñón de la casta judicial. Claro. De lo peor que hay en Comodoro Pi. Y por supuesto, porque reúne ese currículum candidato de Milei a presidir la casta. La corte. Sí, que más o menos es lo mismo, por ahí anda la corte y la casta. Sí. Bueno, y a esos personajes, por supuesto, podríamos anotar el currículum de Caputo, ministro de Macri, ministro amigo de Cavallo, sobrino de Santiago Caputo, el asesor. Podríamos agregar el currículum de Sturzenegger, también funcionario de Macri, también funcionario de la Rúa. Sí, sí. O sea, forma parte de la... Si la casta, dicha en criollo, está connotada por reunir a la gente que siempre cae parada... Sí. Sí. Sturzenegger forma parte de la casta con todo derecho. Claro. Bueno, por Córdoba podríamos agregar a Rodrigo de Loredo. También claro. Rodrigo de Loredo es del riñón de Milei. Fue acusado, o sea, ayer por, digamos, la Unión Cívica Radical de negociar directamente con el gobierno un puesto de su secretario. Rodríguez de Loredo también ha sido un muchacho precoz. No sé si los oyentes tienen en claro que es yerno de Oscar Aguad. Y que Oscar Aguad, que era en ese momento ministro, lo designó presidente de ARSAT, explicando que lo designaban ese cargo para que aprenda. Ajá, mira, claro, para que aprenda. Porque de comunicaciones, de cuestiones satelitales no entendía menos nada que yo. Claro. Pero él tuvo la suerte de ser designado en ese cargo. Claro, cobrar. No de pasante. No, por eso digo cobrar. No, porque los pasantes se nombran para que aprendan. Pero él fue nombrado presidente para que aprenda. Presidente para que aprenda, mira vos. Claro. Bueno, nuestro siempre voluble también comprovinciano Luis Juez, y eso que estamos omitiendo hablar, nombrarlo como parte integrante de la casta, y ya no solamente de la casta política, sino de la casta económica, que es la peor del país, a don Mauricio Macri. Claro. Contrabandista, también sobreseído en juicio. En causas, en la década del 90. Poseedor de cuentas en paraísos fiscales, espía de su cuñado y también eximido permanentemente por la justicia, que tiene, antes de empezar el juicio ya tiene dictados los sobreseimientos. Y presionó mucho por la ficha limpia, ¿eh? Por supuesto, pero, porque es forma parte de todo, como toda esta gente forma parte de los hombres de bien. Claro, pero entonces está tranquilo porque cree que a él, los que van a acreditar ficha limpia o no, a él no le van a condenar. No, a él no le van a tocar. No le va a tocar, claro. Ahora, el carácter demagógico de la denuncia de la casta seguiría existiendo aun cuando toda esta gente no tuviera estos prontuarios frondosos, porque en realidad y con esto pasamos de la miseria a la teoría, en realidad es imposible que un país no sea gobernado por algún tipo de casta.
Claro, sí. Por eso lo de Milei es una profunda mentira, visto desde el punto de vista teórico y dado el currículum de sus amigos y socios y cómplices, una estafa desde el punto de vista práctico. Porque Milei no podría haber evitado, para gobernar, acudir a alguna clase de casta. En tal caso, constituir una casta nueva. Pero el Estado no puede ser sino gobernado por una casta. No hay ningún país en el mundo que carezca de lo que Milei llama una casta, o sea, una élite política en cierto sentido especializada en conducir el Estado. Pensar que se puede gobernar algún país sin esa élite especializada, que por supuesto puede ser honrada, puede no ser una banca delincuente como otro tipo, pero es una imposibilidad tan grande como pensar en construir una torre de 20 pisos sin el auxilio de un ingeniero. Solamente con albañiles. Hemos hablado alguna vez acá de las raíces de la burocracia, explicando, le hicimos una columna con ese título, explicando que en realidad la burocracia, que es el nombre más técnico de lo que acá se denomina despectivamente la casta, la burocracia se origina en tiempos remotísimos de la historia humana, desde el momento en que la sociedad se separó en dirigentes y dirigidos. O sea, la formación de las castas gobernantes, que pueden ser de distinta naturaleza, porque sabemos perfectamente que hemos tenido en la historia humana monarcas absolutos, hemos tenido gobiernos republicanos de distinto tipo, hemos tenido gobiernos tribales. Totalmente, sí. Pero la formación de esos grupos gobernantes que en una época estuvieron identificados como gobernantes y sacerdotes al mismo tiempo, y a su vez eran depositarios de la sabiduría tecnológica de esos momentos, porque es fruto de un proceso en el cual se fue generando en la vida social lo que se llama la división del trabajo. La división del trabajo y la generación de estructuras sociales muy complejas que no pueden ser gobernadas, y no estoy con esto subestimando la tarea, como se administra una familia, como se administra un hogar, que requiere una complejidad de conocimientos específicos que no forman parte del patrimonio del ciudadano común. O sea, Franco podrá ser lo que sea, pero según algunas versiones no desmentidas, desempeñó medianamente bien su tarea de presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Cosa que, en cambio, no se podría decir de Rodrigo de Loredo, porque Rodrigo de Loredo no tenía idea de lo que tenía que hacer en ARSAT. Entonces, en realidad, fue nombrado como un favor de su suegro, simplemente para que cobrara un sueldo. Solamente por eso. Claro, pero uno puede, si quiere enterarse, puede saber, por ejemplo, que Toto Caputo es más fiel a la banca Morgan que al Estado argentino, que lo designa ministro de Economía. Toto Caputo ha sido siempre un hombre de la banca Morgan.
Claro. Y en consecuencia, así como el ministro de Macri, de Energía, había sido el CEO de la Shell y siguió siendo fiel a la Shell como ministro, claro. haciéndole hacer negocios desde el ministerio a la Shell. Así Caputo tiene, cuando es ministro o funcionario público, como lo fue en la época de Macri y lo es ahora, como tarea principal no ocuparse de los argentinos, sino ocuparse de que la Argentina le permita hacer buenos negocios a la banca Morgan. Claro. Y en general a la banca. O sea, no solamente a la banca Morgan, sino a la banca en general, a los usureros internacionales en general y particularmente a la banca Morgan. Por eso Caputo es un organizador de lo que se llama el carry trade, que es un negocio que requiere un dólar oficial planchado, como el que tenemos con estas actualizaciones del 2% mensual, y tasas de interés en pesos que le permitan a los especuladores internacionales transformar sus dólares en pesos, ganar tasas altísimas en pesos, volver a transformar esos pesos en dólares y fugarlos. Claro. ¿Qué es lo que hicieron en el 90? Digamos, incluyendo en la década del 90 al gobierno de la Rúa, que gobernó del 99 hasta el 2001, lo que hicieron durante el gobierno de Macri y lo que están haciendo actualmente con un final cantado. El final cantado es que en algún momento, alertados por su buen olfato y las informaciones del ministro que tienen en el gobierno, de que el peligro de un default argentino se aproxima y entonces, deciden fugar los dólares nuevamente a los centros internacionales de las finanzas y dejar a la Argentina en la estacada como la dejaron en el 2001, como la dejaron durante el gobierno de Macri. En el gobierno de Macri tuvieron que ser sustituidos por el Fondo Monetario Internacional, que le prestó a la Argentina el dinero necesario para que los jugadores se lo pudieran llevar. Los 45, 47 claro, de los 45, millones. Yo no me acuerdo de la cifra exacta, pero de los 45 mil millones de dólares que entraron, a más de 30 fueron a parar a la fuga de capitales. Fueron en realidad una forma de financiar la fuga de capitales. Financiar la fuga de capitales. Porque de esos 45 mil millones no se usó dinero para construir ni siquiera una escuela. No, claro. Fue todo fuga. Eso sería una especie de descripción de este gobierno entristecedor y avergonzador, porque pocas veces hemos tenido en la Argentina un gobierno tan militantemente vendepatria como el de Milei, donde no se cuidan ni siquiera las escasas formas que cuidó Menem. Hay una especie de pro-imperialismo descarado y confeso, que no se trata ni siquiera de disimular eso. Y mientras tanto, el saqueo nacional que se ha estructurado para permitir estos negocios de la especulación internacional y generar expectativas en la élite empresaria que lo único que sabe hacer con la Argentina es buscar que el trabajo sea más barato y fugar divisas. Pasa por ahí. Proyecto de país, ninguno. Bueno, eso es lo que hemos tenido en el año que termina, y lamentablemente es para llorar y para sufrir,
y para sentirse avergonzado de toda esta roña, digamos, ¿no?, que constituye el círculo más estrecho y el más amplio también de Milei, y que, bueno, yo sostengo que como en realidad se trata de un gobierno que no va a resolver ninguno de los problemas de la Argentina, sino que va a agravar los problemas existentes y va a terminar en una catástrofe, creo que va a ser finalmente derrotado, como ya lo dijimos en una columna, y lo que nos queda por desear, como deseo de fin de año, brindando con los oyentes, es que esa derrota se produzca lo más rápido posible para minimizar el sufrimiento de la nación y del pueblo argentino. Adentro, la pampa y la cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos las ceceras.